Bueno, antes que nada tenemos que saber qué es un error semántico. Un error semántico ocurre cuando la sintaxis del código es correcta, pero la semántica o significado no es el que se pretendía. Por semántica entendemos que son las reglas que usa el lenguaje para dar significado a las expresiones o sentencias. Después de saber esto, tenemos que saber qué es Go. Go es un lenguaje de programación desarrollado por Google y que está fuertemente inspirado en la sintaxis de C, por lo que si alguna vez has programado en este lenguaje, te será muy sencillo adaptarte a Go. Este combina lo mejor de los lenguajes de alto y bajo nivel, un lenguaje capaz de crear programas bastante complejos con una sintaxis sencilla y fácil de aprender. Al ser un lenguaje relativamente nuevo, no existe un IDE especial para Go, pero se puede usar cualquier editor de texto. En este caso yo usaré brackets. Uno de los errores más comunes en la programación en general es el de querer asignar un valor a una variable de un tipo de dato que no le corresponde. En este caso yo declaré una variable de tipo string, la llamé x y le asigné la cadena lang. Después la mando a imprimir con esta cadena que dice go. Hasta aquí todo muy bien. El problema comienza cuando yo decido asignarle a esta variable que es de tipo string un tipo de dato entero. Si nosotros compilamos esto, el resultado será el siguiente. Como podemos ver, nos da un error, y el error es de que el número 5, que es de tipo entero, no puede asignarse a una variable de tipo string. En este ejemplo estoy declarando tres variables. La primera de valor entero, a la cual asigno un valor 10. La segunda de valor de tipo entero también, pero no le estoy asignando ningún valor. Por default el valor será 0. La tercera tiene un tipo de declaración bastante diferente a lo que habíamos visto antes, pues no estoy usando la palabra reservada var y no estoy especificando qué tipo de dato es. Esto es posible gracias al duct taping que Go nos permite. Esto significa que yo puedo escribir el nombre de la variable usando este símbolo que es dos puntos igual y después el tipo de dato que le voy a meter. En este caso es un string. Go detecta que estoy asignando un string y le da ese tipo de dato a la variable. Ahora yo hago una suma común y corriente, en este caso entre un valor entero y un string, y lo mando a imprimir. Si lo compilo, el resultado será este. Go nos está diciendo que estamos haciendo una operación inválida, pues A más B tiene tipos de valores diferentes. No podemos sumar un entero y un string. En este error estoy declarando dos variables de tipo booleano, x1 y y1. Por default su valor es false. Después las mando a imprimir. Hasta aquí todo bien. Pero ¿qué ocurriría si yo decido declarar una variable con el mismo nombre de alguna de las dos? En este caso ya tenemos una línea escrita y aquí vemos que estamos declarando una variable igual con el mismo nombre. La única diferencia es que es de tipo entero. ¿Qué ocurriría si yo mando a compilar este código? Bueno, pues en este caso Go nos manda a decir que x1 está redeclarada en este bloque. Incluso Go nos manda a decir en qué línea y en qué columna fue previamente declarada. Con esto vemos que no podemos nombrar dos variables con el mismo nombre. En Go podemos declarar la cantidad de variables que uno desee. El problema es que tenemos que usarlas todas. Si nosotros declaramos variables y no las usamos, lo que en un lenguaje normal nos daría un simple warning, aquí nos daría un error. Este error se puede evitar ya sea usando las variables o borrando aquellas que no estemos usando. En este caso yo estoy declarando tres variables, la primera de un tipo entero, la segunda de tipo string y la segunda de tipo booleano. Si yo llego a compilar esto, este será el resultado. Aquí Go nos está diciendo que la variable 1, la variable 2 y la variable 3 se están declarando pero no se están usando. Esto es un error y tenemos que evitarlo. Hasta este momento hemos visto el uso de las variables y lo que llega a suceder si no usamos variables ya declaradas. Pero ¿qué pasaría si mandamos a llamar variables que no han sido declaradas?
En este caso yo estoy declarando una variable string llamada mensaje1 y le asigno una cadena de caracteres. Después mando a imprimir un mensaje, pero después mando a llamar una variable que no existe. Veamos qué sucede. Aquí el error nos dice que la variable mensaje2 no está definida. Nos da la columna y la fila en la que está. En pocas palabras, no podemos usar variables que no existen. Así como en su momento quisimos asignarle a una variable un dato que no le correspondía, veremos qué sucede al tratar de intercambiar los datos de dos variables que tienen diferente tipo de datos. En este caso, yo declaro dos variables de tipo entero, una llamada número 1, la otra número 2, cada una con su propio valor. Después hago el intercambio de datos. Lo que está en la variable número 1 lo paso a número 2 y lo que está en número 2 la paso a número 1. Después mando a imprimir los resultados. Hasta aquí todo bien. Después mando a declarar otra variable de tipo string llamada número 3 con su propia cadena de caracteres. Luego mando a hacer otro intercambio de datos. Aquí es donde viene el problema. Mando a cambiar lo que está en número 1, que es tipo entero, a número 3, que es tipo string, y lo que está en número 3 a número 1, y después lo mando a imprimir. Veamos qué sucede al compilar este código. Aquí Go nos está diciendo que no podemos hacer esta asignación porque número 3 es de tipo string y no podemos agregarle un tipo entero, y número 1, que es de tipo entero, no le podemos agregar un valor de tipo string. En este caso podemos observar que estamos usando un if. La manera de escribirlo en Go es más sencilla, pues no es necesario el uso de paréntesis. Una regla importante es que se necesita poner en la misma línea en que se escribe el if la apertura de los corchetes, pues si se abre los corchetes una o varias líneas después tendremos un error de sintaxis. En este caso estoy inicializando dos variables de tipo entera, opción 1 y opción 2, cada una con su propio dato, y hacemos una comparación normal que se hace en cualquier if. El problema aquí sería, ¿qué pasaría si yo hago una comparación entre dos tipos de datos diferentes? Aquí tengo yo una línea escrita y vamos a intercambiar esta variable. Si yo mando a compilar esto, ¿cuál será el error? En este caso, Go nos está diciendo que la operación de comparación de opción 1 y opción 3 no se puede hacer porque tiene diferentes tipos de datos, entero y string. Para este ejemplo haremos uso de los arreglos. Como en cualquier otro lenguaje, hay diversas formas de declarar un arreglo. En Go, la más común sería hacer uso de la palabra reservada var, después el nombre del arreglo, el uso de los corchetes. Si se desea, se puede poner el tamaño del arreglo, en este caso es 4, y al final el tipo de dato que se usará. La pregunta en este ejemplo sería, ¿qué sucedería si yo mando a llamar a una posición que está fuera del arreglo? En este caso la posición 5. ¿Qué sucede? Aquí Go nos manda a decir que es inválida esta opción. Está fuera de los límites. El array es de 4 elementos y la posición 5 que nosotros queremos ver no existe. En Go también es posible hacer uso de funciones. En este caso estoy haciendo una función que recibe como parámetro una variable de tipo entero, para después multiplicarla por sí mismo. Cabe destacar que las funciones se tienen que declarar antes de la función principal, que sería la función main. Ya estando dentro del main, mando a llamar la función, pero en vez de pasarle un tipo de dato entero, le paso un tipo de dato string. ¿Qué ocurrirá si yo compilo este código? Pues Go nos dice que no puede usarse como argumento la cadena que yo puse anteriormente, porque no coinciden los tipos de datos. Como en cualquier otro lenguaje, en Go es posible importar librerías para hacer uso de otras funciones del lenguaje, como la librería mat, que contiene muchas funciones matemáticas, así como un valor más preciso de pi. Para hacer esta operación necesitamos usar la palabra reservada import y entre comillas escribir el nombre de la librería. La pregunta aquí sería, ¿qué ocurriría si yo intento llamar librerías que no existen? En este caso, Go nos dice que
la librería que mandamos a llamar no existe. Incluso nos dice las rutas en las que están guardados nuestros proyectos. En pocas palabras, solo podemos usar librerías que tenga el lenguaje por default o que hayamos creado previamente. Como conclusión, me gustaría explicar el tema del punto y coma en Go. En muchas páginas y videos escuché que Go no usa punto y coma, y esto es incorrecto. La realidad es que Go permite omitir el uso de estas. Eso significa que si nosotros escribimos el punto y coma o no, el resultado será el mismo, pues Go cada vez que compila el código usando reglas gramaticales, detecta en qué parte del código debería ir un punto y coma, y el compilador automáticamente se lo agrega. Es por eso que el uso de corchetes y la sintaxis de muchas funciones tiene que respetarse, porque en estos casos al compilador le es difícil distinguir los fines de línea. Go es un lenguaje que tiene una sintaxis fácil de aprender, relajada y que permite una lectura más clara del código. Cada día este lenguaje adquiere más popularidad, y nosotros como alumnos de sistemas deberíamos estar atentos a la importancia que podría llegar a tener.